RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional y a todas las radios amigas que se conectan con nosotros desde la plataforma. Bueno, habíamos tenido la primera parte de algunas noticias y alguna noticia regional, como la Universidad Daniel Robles en Alomía Robles, de la ciudad de Huánuco, que con Ricardo Villanueva tuvimos con el vicerrector de investigaciones, y ahora, nada más y nada menos, hace unos días estuvo con nosotros, pero no era todavía noticia. Hoy día es noticia. Tenemos a Guillermo Molinari. Guillermo Molinari fue viceministro de Gestión Pedagógica con el ministro Wexler. Estuvo poco tiempo, lamentablemente, porque pasó en ese momento que el presidente Vizcarra dijo se van todos, y bueno, pues se tienen que ir todos. Así es. Y Guillermo, conversábamos un poco tu experiencia en el sector. Bienvenido nuevamente, y te hemos traído, porque te hemos invitado esta vez, y gracias por venir, porque nos ha sorprendido tu candidatura. En ese momento no había nada definido, No. Hoy está definido. Estás con Alianza para el Progreso, está clarísimo, ya está con su A. Vas por Lima Metropolitana, Sí, entiendo, así con es. el número Con el número 12, por 12, Lima Metropolitana. con el número 12. O sea, el número de la hinchada, ¿no? La 12, Sí. que es conocida en otros países como la hinchada del Boca Juniors, creo, si no me equivoco. El número 12, el número de la hinchada, el número 12, los 12 meses del año, Ajá. ¿no es cierto? Los 12 apóstoles. Y los ¿sabes? 12 apóstoles. Está muy bien, está muy bien. Qué bueno que... ¿Cómo así, Guillermo, primero te animaste al Congreso? ¿Qué pasó? ¿Del Ejecutivo al Legislativo? ¿Cómo así? Bueno, la experiencia en el Ejecutivo ha sido muy interesante y muy importante, ¿no? Siempre digo que siempre más retadora, e inclusive, que es el solo estar pensando en el trabajo legislativo, fiscalizador y representativo que se hace en el Congreso. Sin embargo, creo que esta elección es una elección muy particular, en donde se pretende completar todo un proceso, una etapa, pero que además creo que hay algunos aspectos que se ponen en riesgo, ¿no? El tema de la democracia creo que es un tema que hay que defenderlo, y hay que defenderlo desde el Congreso. El tema de la familia creo que es sumamente importante que nosotros mantengamos y fortalezcamos las líneas que tenemos como país en la defensa de lo que es la familia y lo que es el respeto por el desarrollo humano. Y esa es una de las cosas que me acercó a Alianza por el Progreso, que tiene como fin precisamente el desarrollo humano. Y es la riqueza de las personas las que nos pueden permitir a nosotros vislumbrar una nación diferente, un país diferente, y donde además, junto con la defensa de la justicia, ¿no? En la búsqueda de la lucha contra la corrupción, te va a permitir precisamente sacar adelante una nación. Listo, muchas gracias. Qué interesante lo que mencionas. Has mencionado dos términos importantes. Voy a ser un poquito abogado del diablo, ya, si me permites. Porque es importante. Entras de un foro más del legislativo, del ejecutivo, cuando estuviste como viceministro, y su mismo nombre lo dice, es ejecutar, ¿no? Algunos se equivocan y parece que todavía están legislando cuando están ejecutando. Bueno, en fin. Hoy por hoy la situación es distinta. Entras a un congreso, posiblemente a un congreso, donde has hablado dos puntos centrales. Has hablado de la defensa de la democracia, que no es poca cosa, que tiene todo un contexto, y el tema de la familia. Justamente son temas candentes, ¿no? Porque los partidos políticos, algunos todavía mencionan que el cierre del Congreso ha sido constitucional, otros inconstitucional, en fin, en el tintero está esto. Otros mencionan que el tema de la defensa de la democracia tiene que ver con la Constitución actual del 93, independientemente de quién lo hizo, pero tiene que ver con una Constitución que nos ha dado una economía de libre mercado y todo ello. ¿De eso estás refiriendo tú cuando dices defiendo la democracia, o más la democracia en el sentido más amplio? Ahí hay dos niveles, Okay. ¿ya?
Hay un nivel muy amplio en el cual de alguna manera nosotros como experiencia de vida también hemos transcurrido y hemos podido vivir diferentes etapas. Yo por lo menos he vivido las etapas de Velascato, he vivido las etapas posteriores de gobierno republicano y también hemos vivido la época de Fujimori y la posterior. Y entonces uno comienza a decir, bueno, ¿en qué marco se pone la libertad y en qué marco se defiende la democracia? Creo que hoy, con generaciones más con experiencia, podemos decir que defender la democracia es defender la posibilidad de llegar a consensos, de las diferentes posturas que hay puedan ponerse de acuerdo, pero con un solo fin, un proyecto país, y que es lo que hasta ahora ha costado, y sigue costando. Y lógicamente poder enfrentar a las posiciones más extremas, que no debemos descuidar, porque también es un terreno pantanoso, Totalmente. porque está de por medio la discusión ideológica. Ok. Y esa discusión ideológica es una de las cosas que yo considero que es la que se va a dar en este presente Congreso. Y lógicamente hay que tener una posición clara, precisa, con mucho fundamento para la defensa precisamente de lo que ahora sí vamos al otro nivel, en donde aterriza la estructura de cualquier país y es sobre su modelo económico, ¿no? Sobre sus políticas educativas, sobre la ejecución de sus políticas de salud, el hecho del respeto a la sociedad para poder tomar sus propias determinaciones y entender también de que nuestro país tiene las posibilidades de desarrollo en el campo minero, en el campo agrícola, de saber convivir entre estas dos posturas y potenciar el hecho del crecimiento económico, pero con una distribución equitativa, ¿no? Equitativa. Que sí, pues, no es lo mismo que igualitaria, ¿no? Porque No, a veces se no, confunde esa terminología y es interesante. Y otro tema que has tocado, y me parece importante, es el tema de la familia. Has hablado de la familia. En ese sentido te pregunto, ¿tú te consideras un pensador, un político, o detrás de tu ideología está el tema pro vida? Porque, por ejemplo, es abiertamente conocido que hace unos días salió que la doctora Beatriz Mejía, ¿no? Esta que estuvo con el colectivo Padres en Acción y Sí. con Mis Hijos No Te Metas, postula por otro partido político, como lista número 1, creo, de la lista parlamentaria, siendo una activista clara en ese tema, ¿no? Pero también encontramos a otros, ¿no? Como los reelegidos que quieren entrar, como el señor de Belaunde, o el mismo Guino Costa, o Guido Lombardi. Hemos escuchado varios de todos ellos que están a favor más de la postura del tema del género, que por ejemplo estuvo muy en boga. En tu caso, tu postura sobre el tema de la familia, por ejemplo. Bueno, te voy a decir algo y voy a hacer recordar a la audiencia algo. Yo fui uno de los viceministros que fue convocado por la Comisión de Educación para hablar precisamente sobre el gran problema de los textos. Eso es importante. Y en ese momento yo hice algunas precisiones. Una de las primeras precisiones que hice es que no podemos estar hablando de igualdad si no partimos de la equidad. En primer lugar. Y en esa línea, entonces hay que entender que los seres humanos, hombres o mujeres, tenemos nuestras diferencias. Y esas diferencias precisamente nos ayudan a establecer esa relación que se va a dar en la familia, ¿no? Y que va a trasuntar ahí en el momento en que la familia precisamente tenga hijos. Pero además de eso, hice mención a algo que era muy importante. Cuando yo hablo de equidad, ¿no? Es darle a las personas todas las posibilidades para que su plena realización. Y en esa plena realización yo entiendo que hay 3 dimensiones importantes. Una primera dimensión es la personal, social. Una segunda dimensión es la emocional y afectiva. Y otra la ética moral, que es la que tamiza finalmente todo ese proceso. Ese desarrollo te va a permitir también entender que los seres humanos pasamos por etapas y que nosotros no nos podemos negar de que a los estudiantes, a los jóvenes o a los niños tengamos que hablarle de sexualidad, pero en términos en las que les ayude a un desarrollo integral. Entonces, yo a veces no comparto el hecho de que tengamos que retirar el término género de los textos cuando el término género lo utilizas hasta en la comunicación, en los cursos de las áreas de comunicación. O sea, no se trata de un término,
sino que se trata precisamente de entender la vida y ver cuáles son los enfoques que te ayudan a realizarte. Y uno de los enfoques que ha estado durante mucho tiempo en los currículos nacionales es el enfoque de equidad, ¿no es cierto?, para la vida, de equidad para la educación. Es importante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no, es importante porque este tema ha sido muy controversial, ¿no? Muy controversial, y hay que recordarlo, como tú bien has dicho, tú estuviste en la comisión, o sea, como viceministro, y afrontaste esta investigación que comenzó a trabajar el ministerio y quedó bastante claro, ¿no? Y ahí hablamos precisamente de una educación para la equidad, que estaba desde el currículum del 2004 en secundaria. Claro. Pasó al currículum en 2005, se repitió y se amplió en el currículum en 2008. Así es. Y es retirado en el currículum en 2016. Claro, totalmente, es sacado en 2016. Y bueno, y ahora ya tenemos un poco las consecuencias de esto. Yo particularmente soy un hombre pro vida y si abiertamente confieso hacer eso. Y si no me dan chamba por eso, no importa, señores. Acá seguimos en pie, no hay problema, seguimos luchando. Pero bueno, me alegra mucho tus dos posturas que me acabas de mencionar. Y la última, antes de irnos a la pausa, es ¿por qué Alianza por el Progreso? Es una pregunta que de todas maneras te cae. Eres invitado, entiendo yo, que no eres partidario. ¿Por qué decidiste por APP? Bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con el ingeniero Acuña. Y yo creo que hay algo que a veces no se llega a mirar bien a las personas cuando no se les conoce tan de cerca, ¿no? Y no se dialoga con ellas y va más allá de solo encuentros. APP, y en este caso el ingeniero Acuña, ha tenido durante todos estos años una entrega importante en lo que es la educación, pero por la democratización de la educación. Y entonces cuando tú comienzas a mirar, dices, ¿cómo llego a mayor cantidad de gente para que tenga posibilidades de desarrollo personal, de su desarrollo humano, del cual uno de los principios es base en Alianza para el Progreso? Entonces te dices, bueno, comulgan con mis puntos de vista, comulgan con mis valores, comulgan con mis principios, y ese es uno de los puntos que me lleva en ese momento a, creo, conciliar los principios que tenga Alianza para el Progreso con algunos de los principios que yo tengo. No, perfecto, es válido totalmente. Yo creo que has optado por un partido político, es válido, cargas los activos y los pasivos también, de alguna forma, pero también como título personal, tu recorrido como viceministro y antes en el tema educativo son años de experiencia y eso también te avala. Vamos a ir a una pausa, pero me gustaría entrar en el último bloque ya de este programa, es ¿cuáles son las propuestas sobre tema legislativo en el Congreso? Tu especial es educación, me gustaría centrarnos en ello porque a veces hablamos mucho de propuestas de reforma del Estado, muchísimas cosas grandes, pero poco nos centralizamos en el tema educativo. Perfecto. Es tu experiencia y seguramente si eres elegido, pues podrás en consensos trabajar para que salga buenas leyes a favor de la educación del país. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación y estábamos con Guillermo Molinari, que es postulante al Congreso de la República por Lima Metropolitana por Alianza por el Progreso, número 12. Ok, Guillermo, te pedía, ahora sí que nos digas, has sido electo. ¿Qué propuestas vas a llevar en el campo educativo, que es tu especialidad, al Congreso de la República? Bueno, uno de los principales aspectos que hay que fortalecer es el reconocimiento social que debe tener el maestro. Social, profesional, económico y de respeto a su profesionalidad, a él como ser humano también. Y eso implica entonces que no solo veamos el aspecto remunerativo, sino también el aspecto de formación, de capacitación, de desarrollo del maestro. Un maestro en mejores condiciones decididamente da las mejores probabilidades de que pueda formar mejores estudiantes. Y en esa línea hay, creo yo, todavía muchos pendientes en cuanto a normas y leyes que puedan mejorar las condiciones de los maestros. Esa es una línea importante de trabajo. Otra línea importante de generar normas y leyes que a veces uno del otro lado lo ve, ¿no? Y dice, ¿cómo hago yo para destrabar todo este tema que tengo con la infraestructura del país?
¿no? En lo que se refiere al ámbito educativo. Me dicen que necesito 100.000 millones. Y cuando comenzamos a revisar, vemos que hay muchas leyes que traban precisamente los procesos mismos, ¿no? Leyes que se demoran en dar o normas que se demoran en salir y que cuando llegan, inclusive hasta los ministerios nos dicen, para sacar una resolución me voy a demorar un mes, ¿no? Cuando sabemos que si tenemos la disposición política lo podríamos sacar antes. Normas que tienen que ver, por ejemplo, con el saneamiento de los locales, ¿no? Y que el Estado debería procurar hacer las leyes más ágiles y más fáciles, precisamente para que los locales, que inclusive muchos de ellos de los colegios no están inscritos en los registros públicos. O sea, si no hay el reconocimiento, si no hay la inscripción, ¿cómo comienzas a hacer modificaciones? O sea, están plausibles esos directores, no de cualquier proceso posterior, ¿sí? Entonces, nosotros creo que tenemos que cuidar con las leyes y con las normas precisamente y fiscalizar eso para que se haga bien. Otro aspecto importante, creo que no hay que descuidar el trabajo intersectorial y dar normas y leyes intersectoriales. El tema de la anemia no es solo un tema de salud, es un tema de educación, es un tema que tiene que ver con agricultura, es un tema que tiene que ver con el MIDIS. O sea, esas normas hay que conciliarlas, hay que articularlas, hay que invitar a cada uno de los sectores también para que cuando saquemos normas después no estemos tratando de complementarlas cada uno por su lado, ¿no? Y eso creo que es un reto importante porque tenemos que disminuir el nivel de anemia en el país, ¿sí? Y ahí hay que mirar, creo que el anterior gobierno el gobierno de PPK en algún momento hubieron esfuerzos importantes por quererlo hacer. Creo que uno de los aspectos también fundamentales que tiene que ver es cómo comenzamos en el tratamiento de los aprendizajes de los chicos a introducir con mayor fuerza todo el tema del deporte y del arte, como elementos fundamentales de una formación integral. Y esto porque te permite prevenir un montón de riesgos sociales, la delincuencia, el pandillaje, el tema de las adicciones, y además en muchos países hoy en día tanto el arte como el deporte se han vuelto fuentes de generación de riqueza. Y entonces, ¿por qué nosotros teniendo todas estas capacidades no las aprovechamos al máximo? Mira, acabamos de terminar unos panamericanos y ya no escuchamos más de deporte, ¿no? De manera bien organizada. Claro, y la infraestructura, ¿no? Exactamente. Ahí, ¿no? Tenemos una escuela de bellas artes con 100 años de creada y que reclama permanentemente tener el nivel universitario para que sus egresados, sus artistas puedan alcanzar esos niveles, ¿no? Y además con toda la experiencia que tienen, no solo en formar docentes, sino también en formar artistas para el país. Sí. Creo que mi trabajo se va a centrar en ello, pero también se va a centrar en tratar de buscar leyes que hagan que la gestión en el sector sea mucho más ágil. Hay una necesidad de reducción del aparato, de la estructura de lo que es el sector propiamente dicho. Has dicho cosas muy interesantes y voy a ir un poquito más allá, si me permito. ¿Sí? Hay un tema pendiente, creo yo, me parece, en la educación superior. Yo tuve acá la oportunidad de tener al rector, estuvimos acá en este programa con el rector de la Universidad Católica C. Sapiens, que hace una gran obra en general, y hacen una obra social interesante también, porque es una universidad que está en el cono norte, en este caso del Perú, pero también está de Lima y tienen otras sucursales. Licenciada, no hay ningún problema. Y una de las cosas que yo le decía, ¿qué mejoraría, qué ayudaría para que posgrado crezca más? La accesibilidad. Y me hablaba de la virtualidad, ¿no? La ley de la universidad dice 50-50. Si tú fueras, tu decisión estuviera, ¿cambiarías un poquito ese porcentaje de 70-30? O sea, que pueda ser más virtual, o pondrías algunas condiciones, porque el ministerio en el tema de educación superior se ha dedicado ahorita en el licenciamiento y eso es su bandera, ¿no? Mira, primero reconocer a C. Sapiens, con la que tuve la suerte de poder trabajar todo lo que fue la capacitación, sobre todo interculturalidad, porque ellos tienen una presencia en la Amazonía,
Tienen una de las mejores sedes para formar maestros. Imagínate. Y de mucha calidad, Así ¿no? es. En idiomas originarios. Si tú me preguntas eso, yo digo, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo moderno, ¿no? En el mundo moderno, las personas que aspiran ya a tener estudios de posgrado, generalmente lo están haciendo más a distancia que presencial. Y yo creo que ese es un poco el horizonte que se nos viene en adelante, ¿no? Una presencia mucho más orientada a una educación mucho más virtual que presencial. Yo no todavía quitaría el tema de lo presencial en los pregrados ni para la obtención de los títulos, porque creo que todavía es necesario ese encuentro entre los docentes y los estudiantes, pero un encuentro que no solo sea puramente académico y de la cátedra misma, sino también de la construcción del conocimiento. Entonces, sí, yo creo que para los posgrados, ¿no? Deberíamos estar mirando lo que está ocurriendo ya en el mundo. Y sí, que se está dando todo más todo online lugar. y todo. Así es. ¿Y tú crees que hay cosas modificables en la ley universitaria? Por ejemplo, hay un caso raro, ¿no? Que el director de una carrera te piden que sea doctor, pero el decano magíster, ¿no? Sí. Son cosas que ahí creo que... Yo creo que todavía es perfectible. Es perfectible. Es muy perfectible la ley. Así como también algunas de las condiciones básicas que a veces les exigen a las instituciones, yo creo que todavía son perfectibles, atendiendo a diferentes factores o diferentes elementos. Pero como también creo de que en ese proceso de desarrollo, las universidades, las instituciones de educación superior, que veo que vienen poniendo mucho esfuerzo. Aquellas que no han puesto esfuerzo son las que no se están licenciando, pues, Sí, pues. ¿no? Pero aquellas que ponen esfuerzo, se ponen al máximo, todos participan, creo que hay que tener determinado nivel de entendimiento y comprensión. Y en el caso de las públicas, que ahí es lo más delicado porque es el Estado el que tiene la responsabilidad sobre ellas, creo que no basta con dar un dispositivo, ¿no?, que sirva de salvavidas, sino también el de acompañar a estas instituciones para que puedan levantar sus observaciones y puedan alcanzar los licenciamientos. Ya vemos lo que ha pasado con la Universidad de Ica, ¿no? Sí, claro, claro. Todo lo que está pasando. Y una pregunta más. Vamos a hacer. Imaginemos, hay un tema pendiente, y hablo como padre de familia de colegios privados, ¿no? Se ha hablado de la ley de la economía de protección familiar. Mira, esta pregunta no la tenía, pero me acaba de llegar un WhatsApp y me han hecho esa pregunta, ¿no? Sí. Que los están viendo, entonces, y dice, sobre la ley de economía de protección familiar, ¿cuál es tu postura? Porque hay cierto sector que dice, hay que cambiarla, hay que modificarla. Algunos colegios te dicen, no tenemos herramientas de cobro, pero padres de familia también decimos, oye, el aumento de pensiones es excesivo, no todos los años nos aumentan 50, 60, 100 soles. Sobre eso, ¿alguna postura o más o menos por dónde crees que podría enfocarse el tema? Bueno, es clarísimo de que hay que establecer determinadas regulaciones, ¿no? Porque el padre de familia tampoco puede estar expuesto a que permanentemente, sin que el costo de vida mejore, te estén aumentando las pensiones. Pero también es muy claro que los colegios privados pasan por un problema de pago de los padres de familia, ¿no?, que afecta también la economía de estas instituciones para hacer mejoras, para pagar a sus docentes o para poder compensarlos en las épocas precisamente cuando no hay alumnos. Creo que ahí en esa línea hay que hacer y afinar algunos aspectos que permitan regular estos aumentos, a veces indiscriminados, ¿no? No hay que cerrarnos los ojos, no hay que taparnos los ojos, pero en determinados casos, en la medida en que las instituciones van creciendo, también requieren de mejorar sus condiciones. Lo que hay que asegurar también es que precisamente esos ingresos nuevos mejoren las condiciones de educabilidad de los estudiantes, ¿no? O sea, los colegios tengan mejores laboratorios, tengan mejores campos deportivos, o tengan mejores materiales, mejores maestros, mejores recursos, los maestros tengan mejores capacitaciones. Lógico. Creo que por ahí va el tema que hay que ajustar también. Perfecto. En estas normas, ¿no? No, totalmente de acuerdo, tiene que ir por ahí. Entonces, me parece muy bien tu postura, un poquito por dónde va el enfoque. Hay una noticia buena que hay que comentarlo, no sé si buena, pero el Jurado Nacional de Elecciones ya acaba de decir que los del Congreso disuelto pueden postular. Esto va a traer, yo creo, va a traer un poco de remesón. Algunos van a querer volver, otros están en reelección. En el caso de la Alianza por el Progreso, ¿hay reelectos? No, la lista. No.
no hay en la lista, en otros partidos sí lo hay, no sé qué va a pasar, es una coyuntura complicada, pero una cosa ya para acabar la entrevista, Guillermo, voy a ponerme un poquito de pitonizo, ¿ya? Si me permites. Vamos a ver la bolita, vamos a sacar. Alianza por el Progreso ha sido una institución, un partido político con más cercanía al gobierno de Vizcarra. Ha sido, ni tanto, ha estado cerca, a veces ha estado oposición, ha estado, ¿no? Hay algunos ministros que sí, pues han estado y ahora ya renunciaron, como la congresista, ex congresista, ahora ministra, todavía no es ministra, la señora Montenegro, y así sucesivamente. Tú has estado en el viceministerio. Voy a hacer una pregunta dura. Tú, probablemente por el electorado del profesorado que te conoce, seguramente vas a ser elegido, y además porque tienes una agenda y un pedigrí, yo le digamos, tienes una mochila importante, y no una mochila de delito, porque no tienes denuncias, no hay un tema de zancochados por ahí, ¿no? Por ahí cosas que dicen, refritos. Sabiendo la gestión que está haciendo el Ministerio de Educación, que la verdad, siempre hemos deseado la mejor de la suerte, pero a la fecha no está ni exacta, hay que ser francos. Si te toman una postura de ser ministro, yo sé que vas para el Congreso ahorita, pero si la pregunta es, en algún momento te dicen, queremos que asumas, porque una cosa es ser ministro siendo congresista, sí, y otra cosa es ser ministro sin ser congresista, porque la articulación política es ahí. ¿Estarías dispuesto a servir al Perú de esa forma? Tengo una primera tarea. Ser electo. Y esa primera tarea es ser electo. Ok. Si en el futuro se da la posibilidad de acceder al sector, creo que uno con la trayectoria, y por lo menos yo con la trayectoria que he tenido, creo que sería realmente un halago poder servir a mi patria, ¿no? Y sobre todo desde la conducción del sector, que requiere miradas diferentes, que requiere compromiso, y que no nos está pidiendo a nosotros que hagamos cálculos, ¿no? Para beneficios personales o de grupo. Yo en eso sí soy muy claro. Yo discrepo con aquellos sectores que han pretendido y pretenderán siempre que el Ministerio de Educación sea una fuente de ingreso. Eso no va conmigo, ¿no? Creo que hasta ahora los que me conocen saben que gestionando bien, haciendo bien las cosas, ¿no? Y con los recursos que se cuenten, se pueden hacer muchas cosas. No, seguro que sí. Bueno, vamos paso a paso, como se dice. Yo creo sí. que es una tarea ardua. Ya sabemos más o menos tus especialidades, de lo que tú quieres proponer en el Congreso, de ser electo como congresista, y un consenso con las demás bancadas, que no sabemos cómo va a estar configurada ese nuevo Parlamento. Desde acá, desearte lo mejor de los éxitos en la campaña. Es una campaña bien corta, bien cortita. Están en proceso, todavía faltan las tachas y todo ello. Va a ser un mes navideño de colores por el tema político y por el tema de Navidad, y en enero ya estamos a puertas de la elección, ¿no? Sí, yo no quiero dejar de mencionar a los diferentes grupos de actores que tienen la educación y que tienen que estar permanentemente convocados. Los docentes, los directores, los directivos, los psicólogos, ¿no? Que hay que fortalecer la presencia de ellos, así como la de las asistentes sociales, los auxiliares de educación, con los cuales estuvimos trabajando muy de cerca. Yo en la gestión no puedo decir que nosotros tuvimos una actitud obstruccionista en el Congreso, porque mira que nos permitieron sacar más de 50 decretos que nos ayudaron a mejorar las condiciones de auxiliares, promotoras, docentes de educación superior, docentes universitarios, a los docentes de las Cuando fuiste viceministro. Claro. Interesante. Claro. Y entonces, conociendo eso, sé que es posible, ¿no es cierto? Pero cuando hay toda la decisión política. Eso es verdad, una decisión política, y estás entrando en un foro netamente político, pero la experiencia técnica hará que puedas hacer leyes con sustentos, sustentar leyes adecuadamente, y si te toca estar en el otro lado y a la vez estar en el Congreso, pues seguramente será una forma mucho más interesante de trabajar por la educación del país. Desde acá te deseamos suerte, seguramente Gracias, te Gustavo. volveremos a invitar, no lo sé si como congresista, de repente previo al Congreso, a la elección, para poder saber cómo va la campaña, y desde acá invitar a otras personas que están en el sector, que han decidido postular, ¿por qué no darles un espacio acá, sea del tinte político que sea? Porque al final es bueno que la población sepa cuáles son las ideas, qué opinan sobre estos temas los futuros padres de la patria. Sí. Listo, muchas gracias. No, a ti, Guillermo. y un saludo enorme a los padres de familia. Listo, muchas gracias, Guillermo.
Y regresamos, queridos amigos, en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación.